Buenas noches, profesor. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del tratamiento contable de estimaciones de cuentas en cobranza dudosa. Bien, para tener noción del tema es importante hablar sobre ciertos puntos importantes, como empezar definiendo qué son las cuentas incobrables. Las definimos como aquellas que una empresa ya no puede recuperar luego de haber efectuado, por ejemplo, una venta de crédito. Nos quiere decir que las cuentas incobrables corresponden a un monto del valor total de las ventas que los clientes o deudores no llegan a cancelar. Para agregar algo más, usualmente existe una porción de ventas que la compañía no llega a cobrar. Esto es parte del riesgo del negocio que se conoce como riesgo de crédito. Además, este monto de incobrables tiene un impacto en las empresas porque representa un gasto y esto se ve reflejado en el estado de resultados. Ahora, factores que influyen en las cuentas incobrables. Tenemos el entorno macroeconómico. Esto nos dice que ante una coyuntura de crecimiento económico, las personas y empresas tendrán más recursos para cumplir con sus obligaciones. O sea, cuando tienen mayor utilidad, ¿no? Sin embargo, frente a una crisis, los agentes serán más proclives a caer en el impago. Esto ya que a veces, muchas veces las empresas, la misma crisis, tienden a decaer, tienden a cerrar y tienden a tener pérdidas. Tenemos gestión de cobranza de la empresa. Dice que la compañía puede aplicar distintas herramientas para facilitar la cobranza. Esto como por ejemplo que pueden ofrecer una disminución del monto de la deuda para recuperar al menos una parte. Acá tenemos situación particular del deudor. Puede ser que el individuo o empresa deudora enfrente un problema de solvencia. Por esta razón es muy importante que las empresas muchas veces conozcan a los clientes, ¿no? Antes de venderle el crédito. Por ejemplo, le puedes pedir su estado de flujo y caja, ¿no? Para saber si tienen liquidez o si tendrán liquidez con qué pagar. Requisito de la ley de impuesto a la renta. El artículo 21, bueno, tenemos la base legal que nos dice que el artículo 21, inciso F del reglamento de la ley de impuesto a la renta de 1994 señala que para efectuar la provisión de deudas incobrables se debe tener en cuenta que el carácter de incobrable debe verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable. Es decir, la norma obliga a que la empresa efectúe su contabilización cuando suceda, cuando sucede tal hecho objetivo. Es decir, que se registra en tu libro diario. Por ejemplo, que el deudor no puede pagar o su comportamiento indica que la deuda es incobrable. Aquí es cuando tú ya le has insistido al deudor que te pague, pero sin embargo él ni siquiera da señales de que te va a pagar ni nada. Y eso es porque no tiene dinero a veces, muchas veces, no tiene liquidez. Requisitos para provisionar tributariamente. Su base legal nos dice que el Tribunal Fiscal, a través de la resolución del 2019, ha establecido que, dado la provisión para cuenta de cobranza dudosa, es una estimación contable que afecta a los resultados de la empresa. La legislación tributaria examina la importancia de este factor al momento de determinar la renta imponible del impuesto a la renta de tercera categoría. Aquí, como nos dice la norma, esto más bien afecta al estado de resultados. Y los requisitos son de que la deuda se encuentre vencida y se demuestra las dificultades financieras del deudor. Es decir, cuando la empresa quiebra o no tiene liquidez. Que se hayan realizado las gestiones de cobranza respectivas o el inicio de procedimientos judiciales. Aquí cuando ya le has hecho llegar varios títulos de valores, ¿no? Que hubieran transcurrido más de 12 meses desde la fecha de vencimiento. Y tampoco que la deuda haya sido objeto de renovación o prórroga expresa. Es decir, cuando ambos entes se ponen de acuerdo para extender la deuda un poco más. Requisitos para provisionar contablemente. Aquí realizar la circulación de cartas, comunicaciones, notificaciones, etcétera, a los contribuyentes y usuarios deudores. Cuando, como les mencioné antes, cuando le has hecho llegar títulos de valores o cartas notariales. Después, realizar la verificación de los importes registrados en las cuentas por cobrar que corresponden a los derechos vencidos.
y verificar y separar los saldos de las cuentas pendientes de cobranza provenientes de operaciones diferidas. Requisitos para castigar tributariamente. Aquí la norma nos dice, el reglamento de la ley del impuesto a la renta nos dice que se consulta en relación con el castigo de deudas de cobranza dudosa mayores a 3 unidades UIT. Y algunos requisitos son que necesita certificados de propiedad negativos expedidos por los registros públicos. También la resolución de declaratoria de quiebra de proceso no concluido. La medida precautelar negativa sin iniciar proceso judicial. La declaratoria de reconstructuración con proceso inconcluso o a largo plazo. El certificado domiciliario negativo del deudor, entre otros. Ahora, ¿existen las cuentas incobrables entre empresas vinculadas? La ley del impuesto a la renta nos dice que son deducibles los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas de las que corresponde. Es decir, no se reconoce el carácter de incobrable de las deudas entre partes vinculadas, las afianzadas por empresas del sistema financiero, las garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos dinerarios o compra de venta con reserva de propiedad, y las que hayan sido renovadas o prorrogadas. Es decir, cuando ambos acuerdan que se extiende un poco más el periodo. Ahora, ¿qué pasa si se castiga y luego se cobra? Acá he creído conveniente explicarlo con un ejemplo, ¿no? Acá nos dice, se conoce que la empresa Polo Norte SAC inició las acciones legales contra el deudor Salmón del Oriente SAC. No obstante, terminado el proceso judicial, la empresa creadora solo pudo recuperar la suma de 21.000 y la diferencia de 50.000 es considerado como un importe recuperable. Ahora, el libro diario se hace una 1911 con una 7551 por el importe que se recuperó, es decir, por los 21.000. Este asiento se hace por la recuperación parcial de la creencia considerada como cobranza dudosa. Y después se hace una 1041 con una 1212, igual por el mismo monto. Esto ya sería por el cobro de la deuda considerada como cobranza dudosa. Aquí están mis referencias de donde he sacado la información. Gracias.